Ahora, pues, agradecerle a Gustavo pues, su disposición para esta es la segunda charla que nos dan, ¿cierto? La pena. Era no, digo la primera. No, la primera. Sí. No, la de la primera, no fue la de la guerra mundial. Ah, la guerra mundial. Ah, bueno, lo Sí, que sí, sí, la segunda. en esta temporada, pues ya La temporada pasada. la temporada pasada, que Sí, el año pasado. hablamos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sí, Gustavo es ingeniero civil de la Facultad de Minas, egresado en 1974. Es especialista en gerencia de la Universidad Pontificia Bolivariana del año 2000. Durante sus primeros 5 años, como profesional, laboró en Integral, en el Departamento de Centrales Hidroeléctricas. Del 79 al 2007, trabajó en empresas públicas de Medellín, inicialmente en la Unidad de Planeación de Recursos Naturales, en el estudio de factibilidad de proyectos hidroeléctricos. Desde el 88 hasta su jubilación en el año 2007, trabajó en la Superintendencia Ambiental, la mayor parte del tiempo como jefe del Departamento de Hidrometría e Instrumentación. Desde su jubilación hasta el año 2019, trabajó como consultor independiente en estudios de factibilidad de pequeñas centrales hidroeléctricas. Muy bien. El primer acá dedicaba a estos temas más grandes. Excelente. Bueno, De todas maneras, Gustavo, de nuevo, muchas gracias y gracias a ustedes. Gracias. Primero que todo, quiero agradecerles el dispersarme el tiempo para comentarles algunos tópicos sobre un tema que es muy extenso. Estamos hablando del universo, estamos hablando de todo. Entonces, es necesario partir de la charla en 2 charlas, porque son bastantes temas que quisiera comentarles. La primera vamos a ver cómo qué es el universo, cómo es la estructura del universo, qué es lo que se sabe hasta ahora de qué es el universo. Y en la segunda trataríamos de ver de qué está hecho el universo y cosas asombrosas que se encuentran en el universo. Bueno, primero que todo, pues ustedes saben muy bien que yo soy ingeniero civil, yo no soy ni físico, ni cosmólogo, ni matemático, o sea que no me hagan preguntas difíciles. Pero las que yo pueda contestar con el mayor gusto, pues. De todos modos, pues, entre amigos de mucha confianza, pues, puede ser la presentación, pero en cualquier momento que ustedes consideran necesaria una pregunta, si yo la puedo responder con el mayor gusto. Pero que sea más como informar la presentación más que una disertación académica. Entonces vamos a hablar pues, del universo de principio a fin. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo que se sabe del universo, de cómo comenzó y cómo posiblemente va a terminar el universo, todo lo que ha pasado en este periodo que lleva el universo y de qué está hecho. Y será un breve recuento de lo que se ha conocido sobre el universo. Por ahora, sigamos. Adelantemos la. Avance. Sí, entonces, en mucha parte va a ser un recorrido histórico, que en otras partes pues, vamos a tener en algún aspecto. De pronto, algunos pueden ser un poquito difíciles de seguir. De pronto, para las personas que, por ejemplo, los ingenieros eléctrico-electricista, me confundo, puede ser más fácil de seguir algunas partes de lo que vamos a ver en el día de hoy. Bueno, vamos a empezar con un par de frases de 2 personajes muy célebres de la astronomía. Una es de Arthur Eddington, que vamos a ver más tarde cuál fue el papel de Arthur Eddington, sobre todo en la comprobación de la teoría de la relatividad, que dice que no solo el universo es más extraño de lo que imaginamos, es más extraño de lo que pudimos imaginar. O sea, el universo es realmente una cosa extraordinaria, fascinante. Cada día nos asombra más. Y más ahora que con los adelantos tecnológicos que se han podido enviar al espacio, unos telescopios, unos instrumentos de medición que pueden escudriñar casi que hasta el comienzo de los tiempos, se han encontrado cosas impresionantes. Que es más extraño de lo que nosotros pudiéramos acabar de imaginar de que es el universo. Y ahora vamos a empezar a ver cosas de ese estilo. Y Stephen Hawking decía, somos una raza avanzada de mordes en un planeta menor.
un pequeño planeta, una estrella normal. Nuestro Sol no es nada extraordinario, más bien mediocre, pero podemos entender el universo. Esto nos hace muy especiales. O sea, esos son dos cosas como que me llama mucho la atención del universo, su majestuosidad, lo sorprendente que es el universo, y más sorprendente que unas criaturas que estamos en un punto casi infinitesimal del universo, seamos capaces de desentrañar de qué está hecho el universo y cómo funciona. Vamos a ver entonces ese recorrido por esa historia que nos ha conducido a lo que sabemos hoy que es el universo. Y lo vamos a ver en dos charlas, como digamos al principio. Primero que todo, ¿qué es cosmos? Cosmos pues, es una palabra latina, o viene de una palabra latina que significa el universo, pero venía de una palabra griega que significa caos, o sea, es lo que significa orden, contrario a caos, que es el desorden. Entonces, digamos que el concepto del universo es que el universo está ordenado, el universo tiene una lógica, tiene unas leyes, y lo que hemos, cuando hablo en plural, no es porque yo haya participado ahí, sino que estoy hablando como humanidad. Lo que hemos hecho durante miles de años es tratar de desentrañar esas leyes que hay detrás de la naturaleza, los que gobiernan el comportamiento del universo. Platón hablaba de un demiurgo. Demiurgo era un ser divino que no había creado el universo, sino que lo había ordenado. Entonces vamos a tratar de entender cuál era el pensamiento de Demiurgo. Y vamos a separar dos temas. Hasta hace muy pocos siglos la cosmología no existía. Existía lo que llaman una cosmogonía. O sea, la cosmogonía es un relato mítico de la génesis del universo. Entonces nosotros, por ejemplo, en la Biblia tenemos un relato. Dios en 7 días organizó este mundo. ¿De dónde? De la nada, del caos. Empezó a separar los mares, etc. Bueno, eso es una relación mítica, pero esa relación mítica perduró hasta no hace muchos años. Prácticamente a partir de Galileo empezamos a mirar el universo como una entidad realmente que podía entenderse. Antes era una cosa divina. Y la cosmología, pues, es la rama de la astronomía que trata precisamente de las leyes del origen y de la evolución del universo. Entonces, lo que vamos a ver nosotros es parte de la cosmología. Y el conocimiento científico, el esfuerzo que ha hecho la humanidad pues, para entender esas leyes, pues, debemos mencionar dos cosas. El avance del conocimiento científico no ha sido a través de un camino recto y libre de obstáculos. Muchas veces, después de haber gastado mucho tiempo, grandes esfuerzos en un tema, en la exploración de un tema, se ha llegado a un atolladero que ha hecho regresar el conocimiento a etapas anteriores. Y por otro lado, el avance en el conocimiento de la ciencia y en particular de la cosmología no ha sido como resultado de un aporte de unos pocos iluminados, no. O sea, son miles, decenas de miles de personas que han estudiado y han aportado su granito de arena para entender, para comprender cómo funciona el universo. Pero de vez en cuando aparecen unas supernovas en esa constelación del universo que le dan un impulso grande a la ciencia. Entonces, aquí vamos a ver quiénes son esos personajes, esas supernovas, que en el campo de la cosmología hicieron aportes radicales que cambiaron la concepción nuestra del mundo. Vamos a ver, por favor. Bueno, desde la época de las cavernas, pues el hombre ha estado observando el cielo y preguntándose qué es lo que hay ahí. ¿Qué son esas luces que se ven ahí en el universo? Y también observando que había unos astros que se movían en el universo. Y después de muchos avances y retrocesos, dificultades y progresos, hoy entendemos dos aspectos como fundamentales que quería destacar aquí al principio para que nos facilite después comprender qué es el universo. Primero que todo, pareciera, porque digo, la ciencia puede cambiar radicalmente con algún descubrimiento novedoso. Pareciera que el universo y toda la naturaleza está siendo gobernado por 4 fuerzas, que son la fuerza de la gravedad, que es la que gobierna el comportamiento del universo a gran escala.
tanto lo que gobierna el comportamiento de la formación de las estrellas, la formación de las galaxias, de los cúmulos galácticos, la estructura a gran escala del universo. Todo eso está gobernado por una fuerza que es la gravedad. Es la menos fuerte de todas las fuerzas, pero es la que maneja, digamos, explica el comportamiento del universo en gran escala. Está el electromagnetismo. Todos pues, más o menos entendemos qué es el electromagnetismo. Es la fuerza pues, que participan en la interacción entre los átomos y entre los elementos del mismo átomo. Es una fuerza menos fuerte que la gravedad, pero más fuerte que la gravedad, de un menor alcance. Por último, hay dos fuerzas, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear fuerte es la que mantiene aglutinados los quarks dentro de los protones y neutrones, y también aglutina los neutrones y protones en el núcleo del átomo. Una fuerza gigantesca, la más fuerte de todas por mucho. Pero el alcance de esa fuerza es muy pequeño, o sea, rápidamente desaparece cuando nos separamos del núcleo atómico. Y la fuerza nuclear débil es la que participa en la desintegración de los átomos. Es un poquito menos fuerte, o mucho menos fuerte que la fuerza. Entonces, por un lado tenemos 4 fuerzas y por otro lado tenemos 2 teorías que a partir de esas fuerzas tratan de explicar el universo. Entonces, por un lado tenemos la teoría de la relatividad, donde prácticamente la única fuerza que aparece en la teoría de la relatividad es la gravedad. La teoría de la relatividad es una teoría sobre la gravedad. Y explica el comportamiento, como decíamos, a gran escala del universo. Y el otro está la mecánica cuántica, que es muy reciente. La mecánica cuántica empieza en 1900 apenas. Y esta mecánica cuántica abarca las otras 3 fuerzas. Y explica el comportamiento a escala subatómica y atómica, ¿no? Y explica, por ejemplo, todas las propiedades químicas de los elementos, cómo son las reacciones entre los elementos. O sea, la química está basada en la mecánica cuántica. La humanidad lleva más de 100 años tratando de encontrar una teoría que unifique esas 2 fuerzas, 100 años. esas 2 teorías. ¿Verdad? Pasado 100 años, es muy poquito. No más. O sea, a partir de 1915 que Einstein formula la teoría de la relatividad, hasta ahora, no han pasado más de 100 años, 110 años, Einstein estuvo trabajando los últimos 30 años de su vida tratando de encontrar esta teoría que unificara las 4 fuerzas de la naturaleza con resultados infructuosos. Ha habido muchos intentos, digamos, uno de los programas más promisorios, pero imposible casi que demostrar que sí es así, es lo que llaman la teoría de cuerdas. Y de pronto tenemos tiempo en la primera charla un poquito de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es la teoría del todo. Digamos, en la performance. Entonces, tenemos ese recuento de que hemos conocido el universo. Obviamente, el universo primitivo, pues, digamos, las primeras civilizaciones, cuando empieza la astronomía, digamos así, en forma que haya registros desde los sumerios, del Oriente Fértil, de la Media Luna Fértil, Mesopotamia, etc. La cuestión que tenía el universo era lo siguiente: el universo era eterno e inmutable, no cambiaba para nada y no tenía ni principio ni fin. Y el origen del universo estaba mucho más allá de la comprensión humana, o sea, ni siquiera se cuestionaba cómo se formó el universo. De por sí, el universo había existido siempre. Pues había la cosmogonía, hablaba de que alguien había creado el universo, pero eran dioses y cosas de esas, el rato mismo. Estaba compuesto pues, por lo único que se veía a simple vista, que era la Tierra, donde estábamos parados, el Sol, la Luna, que se mueven en la órbita del cielo, y 5 punticos que se veían, que se desplazaban en el espacio, y que los griegos llamaron planetas. La palabra planeta significa errante. Son unos 5 punticos errantes por el cielo a una cierta altitud. Y esos son los 5 planetas que se pueden ver a simple vista. O sea, vamos hasta Saturno. De ahí para allá no se ven. Venus. Pues ya serían Venus, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno.
El tamaño del universo, ¿cuál era? Pues limitado a donde alcanzaban a ver las estrellas que podían ver. A simple vista, uno podría observar alrededor de 2000 estrellas. Ahora sabemos que en el universo hay más de 100.000 millones de galaxias. 100.000 millones de galaxias. Y cada galaxia, como la nuestra, la Vía Láctea, tiene más o menos en promedio 100.000 millones de soles. Comparado con los 2000 que podíamos ver, pues el universo es muy distinto. Pues. El comportamiento de los astros pues, era regido por dioses. Entonces, los griegos inventaron toda una cosmogonía de quién gobernaba qué, Selene, Júpiter, etcétera, gobernaban el comportamiento de sus planetas. Y una cosa muy importante, el tiempo y el espacio eran independientes y absolutos. Es independiente, o sea, que el tiempo no tiene nada que ver con el espacio, el tiempo transcurre. Y el espacio es fijo, es como un escenario donde ocurren las cosas. Y no tiene nada que ver el espacio con el tiempo, son independientes. Este concepto trascendió hasta el siglo XX, hasta Einstein. Bueno, que fue el primer cosmólogo, llamaba Anaximandro de Mileto. Mileto es una isla pues, en el mar Egeo. Hace 2600 años formuló el primer modelo del universo en el que no había intervención divina. Digo, no, el universo no es una creación de Dios ni nada de esas cosas. El universo es una cosa real. Para los griegos, el mundo estaba soportado por Atlas, era un titán, soportaba el mundo. Digo, no, la Tierra no está soportada por nadie, la Tierra flota, ¿no? En el cosmos. Y asociado al origen del universo a una gran explosión de fuego. Ahora sabemos que el universo tuvo un origen. No, lo que llamamos Big Bang, la gran explosión, realmente no fue una explosión de fuego. Entonces veremos que, de qué se trata ese Big Bang. Y postula la existencia de Aperion, que es un sustrato primordial indefinido que procedía a todas las cosas y a la cual todas las cosas regresaban al perecer. O sea, haciendo una expresión, no podíamos hablar de que este señor visualizó los átomos y las partículas fundamentales de donde emana todo lo que es el universo y que finalmente cuando nosotros morimos también nos convertimos otra vez en los átomos. Gustavo, no tuvo problemas por pensar así, por ejemplo. No, este señor no, pero otros sí lo tuvieron. Cuando llega ya la religión católica y empieza a confrontar los avances de la ciencia con lo que dice la Biblia, ahí empiezan los problemas. Pues sigamos entonces. Bueno, entonces llegamos a Aristóteles. Aristóteles es, digamos, como el ícono del pensamiento de Occidente. O sea, fue el filósofo, discípulo de Platón. Platón a su vez discípulo de Sócrates, que estableció, digamos, la base del pensamiento occidental sobre lo que eran todas las cosas. En este caso, del universo. Pensamiento que perduró, pues, o que inclusive todavía perdura en ciertos aspectos. Escribió un libro de Caelo, o sea, sobre los cielos, tratado sobre los cielos, donde dijo que simplemente observando la sombra que proyectaba la Tierra en un eclipse de luna, vio que era redonda. Entonces, él dedujo que la Tierra era redonda, que la Tierra estaba en reposo en el centro del universo. Claro, para Platón, pues, deberíamos nosotros ser el centro del universo. Los planetas describían órbitas circulares alrededor de la Tierra. Las estrellas estaban fijas en el hemisferio celeste a una distancia no mucho mayor de lo que veía a Saturno. O sea, el universo era muy pequeño, porque el universo acaba hasta Saturno, ahí estaban las estrellas. Y detrás de las estrellas había un primer motor, que era el que movía las esferas. Pero no era que había un motor pues, eléctrico, ni mucho menos, no, era un motor, ¿qué? Una causa. Una causa que movía las estrellas. Bueno, después encontramos a Demócrito, el atomicismo. Demócrito y su maestro Leucipo formularon que el universo está compuesto de dos cosas. Lo que es, ¿cierto?
que era toda la materia, ¿cierto? Y lo que no es, que es el vacío. Y formularon que el universo era un gran vacío, un inmenso vacío, donde había algunas cositas que llamábamos lo que es, ¿cierto? Y esas cositas estaban formadas por átomos. Y esos átomos eran eternos, individuales, homogéneos, indestructibles e invisibles. Muy cierto. Vamos a ver que indivisibles no es cierto, pero por lo menos que son invisibles, sí. Y que son eternos dentro de lo que ha durado la existencia del universo. Bueno, los átomos se diferenciaban solo en forma y tamaño, pero no por sus cualidades internas. O sea, los átomos tenían toda la misma sustancia, pero la diferencia era el tamaño y la forma. Y dependiendo del tamaño y la forma se conformaban pues todos los elementos de la naturaleza, todos los seres de la naturaleza. Otro señor también que recogió esa idea es Epicuro de Samos. Samos es una isla también en el mar Egeo, la isla de Pitágoras, donde nació Pitágoras, pues. Este señor es muy interesante y algunos ya no vivió mi cuento de Epicuro, porque ahora predicaba el hedonismo racional, o sea, buscar el placer, ¿cierto? Pero no el placer limitoso, no, era el placer de las cosas simples. Platón tenía, no me acuerdo si era el liceo, la academia, perdón, Aristóteles fundó el liceo, eran instituciones de estudio, para filosofar, ¿no? Y este señor fundó el jardín, y era una academia donde se recibían mujeres. Nosotros no, Platón y Aristóteles eran misóginos, no recibían mujeres, pero este sí recibió mujeres. Y fuera de eso, predicaba que el cultivo de la naturaleza, sembrar, era un placer grandísimo, que le daba mucho bienestar al hombre. Entonces, por llama el jardín su academia, ¿cierto? Y hablaba mucho de la amistad, ya que rescataba la amistad como uno de los elementos fundamentales de la felicidad del hombre, ¿cierto? Entonces se reunían a conversar, a tomar vinito, a hablar mierda y a filosofar. Una tinto tertulia griega. Bueno, entonces, como decía al principio, pues en las primeras concepciones del universo, el centro del universo era la Tierra. O sea, son teorías geocentristas. Teos es la raíz griega que denomina la Tierra. Pero Aristarco de Samos, en una época tan lejana como a 260 años antes de Cristo, postuló que el Sol era el centro del universo. Pero no le pararon muchas bolas, pues. Sin embargo, Claudio Ptolomeo, en el año 150 después de Cristo, perdón, en un tratado se llama el Almagesto, propuso un modelo geocéntrico del universo. O sea, ya pues vamos a la teoría de que el universo tiene su centro en la Tierra. Obviamente había muchas observaciones ya sobre los planetas y había una cosa que no cuadraba muy bien con que la Tierra fuera el centro del universo, que se llamaba el movimiento retrógrado de Marte. A ver, Ángel, hagamos un intento, a ver, señalando aquí. ¿Qué significa eso? Pues que la Tierra es un planeta más interior que Marte y rota más rápido. Es una cosa que descubrió después Kepler, las leyes de Kepler. Entonces, nosotros en un momento del año nos estamos aproximando a Marte y lo vemos en una posición. Pero cuando sobrepasamos a Marte ya empezamos a ver atrás. O sea, cuando nos acercamos lo vemos como si fuera adelante. Pero cuando ya la Tierra sobrepasa a Marte, lo vemos como si fuera atrás. Entonces, si uno graficara en el cielo los puntos en los cuales observa la posición del planeta Marte, vería algo como esto. Y este llama el movimiento retrógrado de Marte. O sea, que parece que Marte se regresara en su recorrido y volviera otra vez a avanzar hacia adelante. Regresemos aquí. Entonces, pues para poder justificar eso, este señor puso la Tierra en el centro, puso el Sol girando alrededor de la Tierra, los planetas girando alrededor de la Tierra, y puso, pero los planetas
giraban alrededor de la Tierra, pero también alrededor de un punto sobre el radio pues, de giro de la Tierra. Entonces, el planeta iba haciendo algo como esto. Y eso explicaba entonces el movimiento retrógrado de Marte. Obviamente era un modelo bastante complicado, pero funcionaba. Con ese modelo, todos los astrónomos, hasta que llegamos a Copérnico, calculaban los eclipses, calculaban las posiciones de los astros, etc. Funcionaba, aunque era un modelo equivocado. Después llegamos a Copérnico, que es el primer gran, la primera gran supernova, digamos, dentro de la cosmología, y Nicolás Copérnico fue el que propuso volver otra vez a la idea de que el Sol era el centro del universo. ¿Cierto? Realmente, inclusive no dijo que era el Sol el centro del universo, sino que era muy cerca, el centro del universo estaba muy cerquita del Sol, para que le cuadraran todos sus datos. ¿Cierto? Siempre hemos oído hablar de que Copérnico era pues, un monje por allá polaco, entonces nos imaginamos un monje por allá metido en un ¿qué? Monasterio, y se le ocurrió un día decir, no, el Sol es el centro del universo. No, era realmente un polímata. Vamos a ver enseguida. Y su obra es considerada el inicio de la astronomía moderna. O sea, fue el primero que empezó realmente a partir de las observaciones a formular cómo era el universo. Después vino Giordano Bruno, Jairo, este se le fue mal. Era un monje dominico y Giordano Bruno propuso que ni la Tierra ni el Sol son el centro del universo. Ni siquiera la Tierra, que el Sol era una estrella de entre muchas otras estrellas. ¿Cierto? Y que esa estrella también tenía planetas que giraban alrededor de esas estrellas, o sea, muy parecido, digamos, a lo que tenemos ahora. Fue el primero que formuló todas estas cosas. Pero obviamente eso iba contra lo que se predicaba por parte de la Iglesia, sacado de la Biblia. Gustavo, ¿dónde aparece el telescopio ahí en esa parte? ¿Cuál fue el primero que pudo? No, todavía Galileo, no hemos llegado a Galileo. Galileo fue el primero que enfocó un catalejo al cielo con el primer telescopio. Pero bueno, este Giordano Bruno era un contestatario, criticaba mucho a la Iglesia por el derroche, el gobato de la Iglesia y todas esas cosas, y fuera de eso hablaba de unas cosas que iban en contradicción contra la Biblia. Entonces, obviamente, lo enjuiciaron, la Iglesia Católica pretendió que se retractara, no sé quién lo retractara, y lo quemaron en la plaza de Fiore, en Roma. Digamos. Entonces, pero Nicolás Copérnico que había propuesto lo mismo, pero Copérnico fue muy cauteloso, ¿cierto? Era un polímata, o sea, dedicaba a muchas partes, muchos campos de la ciencia. Era matemático, era astrónomo, abogado, cura, era canónigo, o sea, tenía un puesto en la catedral. Y su obra tuvo una influencia notable en los trabajos posteriores de Kepler, de Galileo y de Newton. Fue huérfano a muy corta edad, 10 años, entonces lo cogió su tío, que era canónigo también, era un cura, y lo mandó a estudiar a la Universidad de Cracovia y después fue a estudiar a Roma. A Italia, perdón. A Bolonia, que es de las primeras universidades que hubo en el mundo. Estudió griego, medicina, filosofía, derecho, ya, todo lo que se conocía en esa época. Y él empezó entonces a crear su teoría de que el Sol realmente era el centro, por lo menos, de lo que se conocía del universo. Sin embargo, era muy temeroso de publicar esto, además de que era demasiado perfeccionista, entonces le mandó unos escritos que había hecho algunos de sus amigos y empezó por hacerse la idea que planteaba Copérnico. Él envió sus trabajos al Papa Clemente VII, perdón, y el Papa lo vio de buena manera, o sea, no lo anatemizó, no lo condenó, digamos así. Inclusive le dijo a un cardenal polaco que le dijera a Copérnico que publicara lo que estaba escribiendo, esas teorías. Pero
eso fue en 1533, solamente en 1543 él se atrevió realmente ¿a qué? A acabar de pulir, ¿cierto? Su texto, Las revoluciones de las esferas celestes. La edición final, pues el texto final lo firmó en el lecho de muerte. O sea, firmó eso y a los pocos días se murió. ¿Cierto? Entonces, pues obviamente aquí no lo consiguieron porque ya está muerto. Digamos, pero mentira, pues quiero mostrar esto para ver que el concepto que tenemos de que la iglesia atacaba todo lo que fuera distinto de la teoría ptolomeica era cierto. ¿Y qué comprendía el universo de Copérnico? Que un universo esférico, una esfera, ¿cierto? En el centro estaba pues el Sol, el centro estaba cerca del Sol. Los cuerpos celestes no giran alrededor de un único punto. La Luna giraba alrededor de la Tierra alrededor del Sol, etc. La distancia entre la Tierra y el Sol era una fracción muy pequeña, insignificante, la distancia del Sol a otras estrellas. Empezó ya a hablar de un universo mucho más grande de lo que se le concedía. Y no fuera porque se pusiera a pensar allá, a meditar, no. Basado en las observaciones que él había hecho y como astrónomo y las observaciones de otros. La Tierra tiene más de movimiento, ya sabemos que tiene rotación, traslación y precesión. Y un aspecto muy importante que recoge Newton de Copérnico es que plantea que toda materia tiene gravedad, ¿cierto? Las materias pesadas atraen a las menos pesadas, ¿cierto? Y este es el principio que desarrolla después Newton para formular su teoría de la gravedad. Después empieza un periodo de observación sistemática, el primer gran observador y que empieza a recopilar información sistemática de la posición de todos los planetas y las estrellas, etc. Fue Tycho Brahe, era un danés, era de una familia acomodadita, logró que le construyeran bueno, no la familia, no el Estado, le construyera un observatorio y el hombre se dedicó a tomar nota todos los días de dónde estaba cada uno de los puntos del universo. Y formuló que el Sol y la Luna giran alrededor de la Tierra y los demás planetas alrededor del Sol. Un modelo bastante como complicado, pero bueno, su aporte importante es la información, tomar nota de día a día de observar el universo. Esas observaciones de Tycho Brahe las recoge Johannes Kepler a la muerte de Tycho Brahe. Logra que la familia pues, de Tycho Brahe le permita el acceso pues, a todos los registros que tenía había tomado, y con base en ellos dedujo 3 leyes, las 3 leyes que todos conocemos. No las dedujo matemáticamente, porque Kepler no era matemático, era, pues, digamos, no tenía los conocimientos matemáticos suficientes para formularlo matemáticamente, pero sí las planteó. Vamos aquí por lo... ¿Cuáles son las 3 leyes de Kepler? Todos los planetas se desplazan alrededor del Sol siguiendo una elipse donde el Sol ocupa uno de sus focos, que está en uno de los focos de la elipse. La recta que une un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales, y que el cuadrado del periodo de cada planeta es proporcional al cubo de la distancia al Sol. Son las 3 leyes pues, que aprendimos en bachillerato. Pues vamos, por favor. Digamos, y aquí aparece ya una superestrella, una supernova, es Galileo. Es considerado el padre del método científico, no solamente de la astronomía, sino es el primero que empieza a manejar el estudio de la naturaleza como una disciplina científica. Todo lo que sucede en la naturaleza debería poder ser explicado mediante el lenguaje matemático, todo debería poderse traducir en ecuaciones. Y no solamente eso, sino que todo debía poderse experimentar. O sea, si yo con una cosa tengo que hacer experimentos que comprueben mi planteamiento. Y tuvo aportar la ciencia en muchos campos. Tal vez el más destacado, más conocido, sea el posicionamiento del catalejo. O sea, no inventó el catalejo, ni inventó el telescopio, sino era digamos, un invento que habían traído los holandeses, que eran grandes navegantes, lo habían traído del Oriente, posiblemente de China, pero fue el primero, cogió esos catalejos muy rudimentarios y los perfeccionó, logró que tuvieran un alcance mucho mayor y
fue el primero que enfocó ese catalejo hacia el cielo. ¿Y qué observó? Pues observó la luna como realmente la vemos, con cráteres y todo. Y fuera de eso, aquí están las notas de Galileo, donde aparece lo que él observaba en Júpiter. 4 lunas que giraban alrededor de Júpiter. Digo, igual que esas lunas giran alrededor de Júpiter, entonces los otros planetas también pueden girar alrededor del Sol y en cada planeta tener lunas, como la de la Tierra. Pues saben ustedes que fue juzgado y fue condenado a casa por cárcel durante 10 años. Solamente tenía correspondencia epistolar con su hija, que era monja, que estaba recluida en un convento, y a ella era la que le mandaba todas las notas de todo lo que pensaba. Y dice que en el juicio le dijeron que se retractara, o si no le paraba lo mismo que a Giordano Bruno, que lo iban a quemar. Pero él dijo que sí, pero que por debajo dijo, y Púrsimo dijo, no, me retracto, pero sin embargo se mueve. O sea, la Tierra se mueve alrededor del Sol. Está aquí. Digamos, por favor. Bueno, y después viene Newton. Newton es otro personaje. Revolucionar todo. Y Newton también quedó huérfano muy joven, también su tío, otro cura, también lo manda a estudiar al Trinity College de Cambridge. Cambridge es una universidad pues, inglesa, tiene facultades, digámoslo así, y una de las facultades es el Trinity College, el colegio de la Gran Trinidad. Ahí estudia para cura, inicialmente, Isaac Newton, etc. Y tuvo una gran fortuna. Y es que había las universidades tenían representantes en el Parlamento. Y el representante del Parlamento de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, era Henry Lucas. Y este señor estaba muy preocupado porque la formación en matemáticas de Cambridge era muy mala. Sacaba muy buenos curas y sacaba médicos aceptables. Pero en cuanto a las matemáticas y el campo de las ciencias, pues era muy pobre. Entonces él crea, digámoslo así, una fundación, pues destina unas tierras que tenía para que renten 100 libras al año para que pueda pagar un profesor que dicte matemáticas en Cambridge. Se llama la Cátedra Lucasiana, porque fue que puso la plata, Henry Lucas. Era la Cátedra Lucasiana, entonces el primero es Isaac Barrow, el primer profesor de matemáticas de Cambridge, fue profesor de Newton. Vio que Newton tenía unas habilidades para las matemáticas excepcionales, y cuando él se jubila, ya como a los 60 y pico de años, propone pues que Newton se con la cátedra lucasiana, cátedra que continuó hasta nuestros días, donde por ahí pasó con Irak, y uno de los últimos grandes fue Stephen Hawking, que era profesor lucasiano, profesor de matemáticas en Cambridge. Y obviamente, pues, bueno, y de una peste que hubo en Europa, la peste negra, cerraron la unidad de Cambridge y tuvo que ir Newton para su granja porque la familia era granjera. Entonces me mantenía más aburrido que un berraco allá, que no le gustaba para nada las vacas ni le gustaba nada de cosas. Entonces el hombre estuvo allá en un año, digamos, sabático, Annus Mirabilis, el año maravilloso de Newton. Ahí formuló un poco de teoría sobre la óptica. Vamos a ver más tarde cómo incluyen esto. Y también dedujo la ecuación de la gravedad. Pues dicen que viendo que era una manzana, eso pues, es más anecdótico que cualquier cosa, pero realmente ese año de la peste, que hubo una cuarentena como la que tuvimos aquí durante 3 años, la aprovechó Newton para desarrollar grandes temas, grandes contribuciones a la ciencia. Y años después, Halley reta a Newton a que escriba su explicación de cuál era, por qué los planetas seguían una órbita elíptica con base a su ecuación de la gravedad. Para eso tuvo que, pues, durante muchos años, por matemáticas, durante muchos años desarrolló las matemáticas. Newton fue el que inventó el cálculo infinitesimal. Y obviamente su contraparte, el cálculo integral. Él hablaba de las prudencias, ¿cierto?
la influencia y paralelamente con Leibniz, una disputa muy grande ahí que quién es realmente el padre del cálculo, pero finalmente pues se reconoció pues se divulgó más que había sido Newton, aunque toda la terminología que nosotros usamos ahora, derivadas parciales y todo eso, la utilizó Leibniz en sus estudios. Bueno, él escribió un libro muy importante, se llama La filosofía natural, principios matemáticos de la filosofía natural, o sea, los principios de la matemática de las ciencias naturales. Entonces, la cosmología y obviamente ahí está metida la fuerza de la gravedad, donde se plantea que toda partícula material atrae cualquier otra partícula material con una fuerza que es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional al cuadrado a la distancia. Todo lo conocimos desde bachillerato. Como les decía, aplicando esas, sus ecuaciones y sus leyes, pudo demostrar que las leyes de Kepler eran correctas. Hizo una demostración matemática de esas leyes. Y también hizo importantes aportes a la óptica. Fue el primero que cogió un rayo de luz, hizo un cuarto, le hizo a una cortina, le hizo un pequeño agujero, pasó por ahí un rayo de luz y lo pasó por un prisma. Y entonces encontró que la luz que venía, entraba a su cuarto, realmente la agrupación de todos los colores. Y es lo que vamos a ver ahora en la espectroscopía, que es una de las fuentes fundamentales de lo que hemos aprendido del universo, es a través de la espectroscopía. Y bueno, esto es la realidad. Otro día lo cuento porque para no alargar mucho pues, con anécdotas. Pero sigamos. Pero después entonces aparece el electromagnetismo, que los fenómenos, digamos, magnéticos y eléctricos se conocían desde hace mucho tiempo. Los que hicieron un aporte fundamental a entender lo que eran esos fenómenos de electricidad y magnetismo fueron Michael Faraday, fue el primero que empezó a hablar de la inducción electromagnética. Era autodidacta. Había también quedado un huérfano muy pobre. Para ser científico hay que ser huérfano, pues, porque muchos de ellos se pagó de eso. Se fue a poner a trabajar en una imprenta y ahí conoció. Ahí imprenta mandaban muchos, en Londres, pues muchos de los grandes científicos de la época mandaban empastar los documentos y él se los leía. Y se entusiasmó mucho con los que hablaban de electricidad y magnetismo. Después este señor llegó a ser el director de la Royal Society, que es la entidad científica más importante de Inglaterra, en ese momento la más importante del mundo, y era autodidacta. No tenía buenos conocimientos de matemáticas, pero formuló las leyes del electromagnetismo. Después llega Maxwell, que es un escocés, ese sí, con muy buenos conocimientos de matemáticas, un gran matemático, que había una familia pudiente y se pudo preparar muy bien académicamente. Y entonces coge las ecuaciones, las ecuaciones que habían deducido varias personas participantes en los estudios de electromagnetismo y las condensa en las famosas ecuaciones de Maxwell, que todos ustedes conocieron en la universidad. Esta es la ecuación de Gauss para un campo eléctrico. Esta es la ecuación de Gauss para un polo, o sea, partículas inmóviles. Y estas dos ecuaciones son la ecuación de no, la ecuación de Lorentz y la transformación, pero bueno, no importa. Este indica que la variación de un campo magnético produce un campo eléctrico. Y esta dice que la variación de un campo eléctrico, perdón, esta es la variación de un campo eléctrico por un campo magnético. Y la otra, que es esta, que es la ecuación de Maxwell, es la que... No, perdón, esta es la ecuación de Faraday y esta es la ecuación de Maxwell. La ecuación de Faraday es la que nos dio de comer a nosotros. ¿Por qué? Porque es la ecuación de la inducción de campo electromagnética, que es un conductor sometido a un campo magnético variable. En ese conductor se induce una corriente. ¿Y eso qué es? Es una central hidroeléctrica.
donde el movimiento del campo magnético está proporcionado por el agua, ¿cierto? O puede ser también por una turbina de vapor, lo que sea. Pero bueno, es la inducción electromagnética. Variar un campo magnético para que en un conductor se induzca una corriente eléctrica que puede ser utilizada. Y Lorentz lo que hizo fue decir las transformaciones que había que hacer para que estas ecuaciones de Maxwell funcionaran para distintos observadores. Uno en reposo y otro en movimiento, o los dos en movimiento, uno con respecto al otro. Si no se hacen estas transformaciones, las ecuaciones no funcionan. Y entonces, digamos, ya digamos a finales del siglo XIX, ya muchos científicos creíamos que ya la ciencia, por lo menos la física, estaba completa. Todos los fundamentos de la física han sido desarrollados, que lo que faltaba era muy poquito por desarrollar. Por ejemplo, Michelson, pues tiene una gran importancia en la comprobación para que se desarrollara la teoría de la relatividad, creo que parecía poco probable que la mayoría de los principios suyos, parece probable que la mayoría de los principios subyacentes sean firmemente establecidos. O sea, ya para Michael todo estaba ya definido. Otro dijo que lo que faltaba por definir eran unos sexta o séptima cifra decimal en algunos parámetros de la física. Y Lord Kelvin, que es un científico inglés, en cuyo no sé, se denomina la tabla que mide la temperatura de los cuerpos, en una charla de 1900 en el Royal Institution, donde habló de dos pequeñas nubes que ensombrecían el panorama de la física. Había dos cosas que no se explicaban. Que el resto estaba todo muy claro, pero que habían dos detalles que había que resolver. Una era ponerle en medio en el que se propagaban las ondas electromagnéticas en el espacio, porque no había que la atmósfera, como las ondas acústicas que se propagan a través de la atmósfera. Pero las ondas electromagnéticas se propagan por todo el espacio, entonces debía haber algo en el espacio en el cual se propagaran las ondas electromagnéticas. Entonces, Maxwell fue el primero que dijo que la luz era una onda electromagnética. ¿Por qué? Porque calculó la velocidad de las ondas electromagnéticas y lo comparó con la velocidad que se había estimado para la luz por otros procedimientos y encontró que eran iguales. Entonces, la luz es realmente una onda electromagnética. Bueno, entonces, el primero que decía era tratar de encontrar cuál era ese medio, medir ese medio o verificar que existía un medio en el cual se propagaban las ondas electromagnéticas, y lo otro lo que llamaba el colapso del ultravioleta en un problema de la termodinámica, digamos. Obviamente, tratando de eliminar ese par de nubes, de aclarar ese par de nubes, se transformó toda la ciencia. Increíble. Michael Morley, que yo hablando aquí, que dijo que todo ya estaba prácticamente definido, se puso a experimentar para tratar de encontrar, de medir las propiedades de ese medio por el cual se propagaba la luz, que era una onda electromagnética. Entonces tenía un aparato en el cual salía una luz, un panel de luz, aquí había una especie de difractor, se paraba en dos esa de luz, llevaban unos espejos, volvían otra vez acá, los agrupaba y por un interferómetro veía cómo era el comportamiento de las ondas que venían de este lado y de este lado. Si estaban desfasados, debería haber una interferencia en las ondas. No coincidían exactamente los valles y los picos, entonces debería haber una especie de como borrosidad, digamos, en el espectro que se iba a recoger en el espectrómetro. Este señor dijo, bueno, y por eso montó este aparato en un sistema que podía girarlo, porque no sabía de qué lado venía ese viento del éter, el éter lumínico, y se puso a medir en diferentes épocas del año durante mucho tiempo, modificando las direcciones de este aparato para ver en qué momento podría capturar que había realmente una diferencia en esa velocidad de propagación de la luz.
y finalmente dijo que no había ninguna diferencia, o sea, que era imposible determinar que había un éter lumínico. Sigamos, por favor. Y el otro es la catástrofe ultravioleta, que es que en un cuerpo negro, o sea, un cuerpo en el cual se impide que haya radiación externa al cuerpo negro, el cuerpo se calienta, el cuerpo emite, radia en todas las frecuencias del espectro electromagnético. La termodinámica había avanzado muchísimo, predecía el comportamiento de esa luminosidad en función de la onda, ya que el cuerpo radia en todas las frecuencias, cuál era la cantidad en cada frecuencia que radiaba. Esta es la solución de la ecuación pues, de la termodinámica que representaba la radiación de un cuerpo en función de su temperatura, pero lo que se observaba en la realidad era que este es un cuerpo a 3.000 grados Kelvin, está a 4.000, a 5.000 grados Kelvin, pero todos se apartaban de lo que formulaba la teoría de equipartición de la termodinámica. Por eso se llama la catástrofe del ultravioleta, porque de aquí para allá, aquí empieza a aparecer pues ya el espectro visible, infrarrojo, etcétera. Sí, las ecuaciones sí representaban lo que se observaba, pero en altas frecuencias, ¿cierto? A bajas longitudes de onda, las ecuaciones se apartaban de lo observado. Y la solución la planteó Planck en 1900. Planck formuló esta ecuación, la ley de Planck, partiendo de la base de que el intercambio de energía o la energía no es un continuo, sino que la energía está cuantizada en pequeñas cantidades. En esta ecuación aparece la constante H, que es la constante de Planck. Pero Planck no supo explicar qué es lo que pasaba. Encontró la solución matemática, pero no sabía explicar qué era realmente lo que pasaba. Bueno, hasta que llegue este señor, Einstein, este señor en 1905 estaba en la oficina de patentes en Berna, más desocupado que un berraco. Había sido pues un estudiante del Politécnico, obviamente físico y matemático. Había tenido muchos problemas con sus profesores porque era contestatario, a veces se disipaba. Entonces los profesores no lo recomendaban para puesto, ¿no? Grossman, un compañero de él, después lo apoyó mucho, fue un gran matemático. Grossman le consiguió, el papá de Grossman le consiguió un puestecito en la línea de patentes. Tenía que revisar allá lo que llegara pues allá de patentes. Entonces tenía mucho tiempo para pensar. Y desde joven había tenido unas inquietudes muy grandes y era, por ejemplo, cómo se vería el universo si él iba montado en un rayo de luz. O sea, si él iba viajando a la velocidad de luz. Ahí después ya se ocupe tan berraco. Pero bueno, de ese desocupe y de ese planteamiento, de esos ejercicios mentales, el hombre sacó en 1905 4 artículos que cambiaron la ciencia por completo. Uno de ellos sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento es lo que se conoce como la teoría especial de la relatividad. Pero el primero de ellos fue sobre el efecto fotoeléctrico. Lo que pasa cuando uno pone una luz, enfoca una luz a una placa metálica y de esa placa metálica se desprenden electrones, ¿cierto? El tema es que si la luz, cada color de luz es una onda de una determinada frecuencia. Cada color tiene una frecuencia distinta, ¿cierto? Entonces, si yo pongo aquí sobre esta placa una luz blanca, perdón, amarilla, entonces se desprenden electrones, ¿cierto? Y podía ya medirse la energía que salía del electrón, qué velocidad salía y por lo tanto su energía. Y si yo aumentaba la potencia de la luz, pero siendo amarilla, encontraba que se desprendían más electrones, pero todos los electrones seguían teniendo la misma energía. Pero si cambiaba de luz, la energía con que salían los fotones era distinta. Entonces, Einstein en ese artículo explicó ese efecto fotoeléctrico. Digo, la luz son ondas
paquetes de energía. Y ese paquete de energía, esa energía es capaz de desprender los electrones de los átomos. Yo cambio la frecuencia de la onda, cambio de color de la luz, cambio la energía que le transmito a esos electrones de la órbita externa de los átomos y entonces salen con una distinta energía. Ahí te mandó esos artículos a muchas partes, no le paraban bolas, pero en el área de física estaba de editor, pues, digamos así, que valoraba los artículos más plano. Y cuando más cambió eso, entendió que ese señor, que no nadie sabía quién era, que estaba en una piscina escondido, había interpretado su ecuación, había dado explicación a por qué la ecuación de Planck funcionaba en la catástrofe del ultravioleta. Entonces dijo, no, este señor hay que publicar este cosa. Entonces, durante ese año sacó otros 3 artículos, uno sobre el movimiento browniano, otro el de la teoría especial de la relatividad, y el cuarto artículo, último artículo, donde él desarrolla la famosa ecuación, la ecuación más famosa yo creo que de la humanidad, que es la equivalencia entre energía y masa, es igual a mc2. En realidad es E al cuadrado es igual a la masa al cuadrado por el momento al cuadrado más la masa a la cuarta por la velocidad a la cuarta, pero para el cuerpo en reposo se convierte en E igual a mc2. Bueno, ¿qué planteó Einstein en su primer artículo de la relatividad? Que era un artículo donde no estaba incluido, pues una disertación sobre lo que es el espacio-tiempo, donde no está incluida la gravedad. Es simplemente sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento. El espacio y el tiempo no son absolutos e invariables. O sea, teníamos hasta ahora que el espacio y el tiempo eran absolutos y eran independientes entre sí. Están diciendo, no, el espacio y el tiempo no son absolutos y tampoco son invariantes. La longitud de un cuerpo se contrae en el sentido de la dirección. Para que nosotros, ya que nosotros vamos aquí o que nos movemos en el universo parados en el planeta Tierra no es, pero si un cuerpo ya está cercano a la velocidad de la luz, si está por ejemplo el 60-70% de la velocidad de la luz, esos efectos se notan, o sea, se contrae realmente la dimensión en el sentido del movimiento. Y el tiempo se dilata. Todos hemos oído decir, si un astronauta sale de la Tierra y está por allá varios años viajando a una velocidad alta y vuelve a la Tierra, vendrá más joven que su hermano gemelo. Claro, él se está moviendo. La velocidad hace retardar el tiempo. Y al igual que la gravedad, también la gravedad, o sea, si nosotros pudiéramos medir con precisión un reloj y nos paramos en el primer piso de este edificio y medimos el tiempo y vamos al segundo piso, los intervalos de tiempo y vamos al último piso, veríamos que hay una diferencia. Obviamente la diferencia es tan pequeña que ningún reloj nuestro va a ser capaz de medirla, pues, pero efectivamente eso existe. Y ya no hablamos de espacio y el tiempo por separado, sino que ya se habla del espacio-tiempo. Están interrelacionados. Lo único que hay realmente inmutable es la velocidad de la luz. Es igual para cualquier observador. Vaya despacio, vaya lento, siempre será, la medida de la velocidad de la luz siempre será constante. Y a excepción de la velocidad de la luz, todo es relativo. El tiempo, la distancia, la masa también cambia con la velocidad. Pero parte del principio cosmológico que planteó Galileo. Galileo decía, en el universo las leyes tienen que cumplirse en cualquier región del universo. Son las mismas en cualquier sistema de referencia. Sigamos. Bueno, ahí se presenta en noviembre de 1915 su teoría de la realidad en una conferencia de la Academia Prusiana de Ciencias. Los últimos 100 días antes de esta conferencia para esta fueron brutales. ¿Por qué? Porque le había mandado sus artículos, sus pensamientos a Hilbert, el mejor matemático alemán de la época. Y entonces Hilbert le contestó, sí, yo también estoy trabajando en desarrollar esas ecuaciones a partir de lo que yo digo, porque él le había invitado a Einstein a una conferencia en Gotinga y entonces
fuera una lucha de Einstein por sacar sus ecuaciones antes de que las sacara Hilbert. En 2015, Jorge Zuluaga sacó un artículo muy bueno, si tienen, algunos ya los envío, un escrito sobre lo que fue esa lucha de Einstein. Este día, en los últimos 3 semanas no dormí, angustiado por sacar, perfeccionar sus ecuaciones, porque cada que escribía las ecuaciones, después encontraba que había un error. Entonces, él mismo decía, yo soy el científico que cada año dice que lo que escribió el año pasado es falso. La gravedad ya no es una fuerza, como decía Newton, que es una fuerza a distancia, no. La gravedad es solamente la consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo. Y esta teoría proporcionó la base para el estudio de la cosmología moderna. Todo está basado en esta teoría de la relatividad general. Esas ecuaciones, en 1917, Einstein se puso a encontrar una solución de sus ecuaciones, porque él había formulado las ecuaciones, pero tiene una estructura matemática muy compleja. Entonces él no la había resuelto, pero en 1917 se puso a aplicar sus ecuaciones a todo el universo, a ver qué pasaba en todo el universo con sus ecuaciones, y encontró que el universo debía implotar, porque debía empezar a actuar la gravedad, a atraer todas las partes del universo hacia un centro, digámoslo así. Entonces, para evitar ese colapso de ese universo, que en sus ecuaciones, él introdujo una constante, lambda, que era una especie de una gravedad repulsiva. Mantenía, pues, controlado que el universo no se contrajera. El universo quedaba estático. Después, cuando ya Hubble encuentra experimentalmente midiendo distancias y velocidades de galaxias y ve que realmente el universo se está expandiendo, Einstein dijo que era el mayor error que había cometido en su vida, haber metido la constante lambda. Pero ahora, que ya vemos que existe una cosa que se llama energía oscura, parece que esta es la energía oscura. No cambiarle la magnitud y el signo, y funciona para explicar qué es lo que está pasando con el universo. Digamos. Entonces, ¿cuál es la interpretación de la gravedad según Einstein? Ya no es una fuerza, ya no es que entre estos dos cuerpos haya una fuerza a distancia, como planteaba Newton, sino que la presencia de un cuerpo masivo, por ejemplo, como el Sol, deforma el espacio-tiempo, ¿cierto? Pues es como una especie de hundimiento, pues esto es un plano, porque realmente estamos hablando de un espacio cuadridimensional. Las 3 dimensiones del espacio más el tiempo. Todo eso se curva, ¿cierto? La Tierra gira alrededor del Sol por lo siguiente. Sigue, ya como es un espacio curvo, ya no dijimos que la distancia más corta entre 2 puntos es una línea recta, no, es una geodésica, ¿cierto? Nosotros para llegar al polo seguimos ¿qué? Una geodésica que nos lleva al polo. Cualquier otra ruta es más larga que salir del Ecuador y llegar al polo por esa geodésica. Todos los cuerpos en el universo buscan la geodésica, la distancia más corta entre los puntos. Pero la Tierra tiene también un movimiento tangencial. La Tierra está haciendo esto con respecto al Sol. Y la velocidad tangencial crea una fuerza que llamamos nosotros, pues, clásicamente, la fuerza centrípeta. Trata de que el cuerpo se aleje, ¿cierto? Pero la curvatura del espacio-tiempo lo mantiene confinado a este espacio. Entonces la Tierra está girando es porque está, digamos, cayendo en teoría hacia esa deformación que produce el Sol. Y así funciona todo en la naturaleza. La estructura del universo está formada así. Los cuerpos deforman el espacio-tiempo y Wheeler, otro de los grandes físicos, ganador del premio Nobel, dijo que la masa le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, o sea, en presencia de la masa curva el espacio-tiempo y le dicta a la masa cómo moverse.
O sea, la curvatura es la que determina la trayectoria que siguen los cuerpos en ese espacio curvo. Es claro. Es una interacción. La masa deforma el espacio-tiempo, pero el espacio-tiempo deformado le dice a la masa cómo tiene que moverse en ese espacio-tiempo. Esa es la interpretación de esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación tensorial, bastante complicada de resolver. Bueno, entonces había que comprobar esa teoría. Esto es una teoría. Entonces resulta que una de las predicciones de la teoría de la relatividad era que la presencia de una gran masa deformaba el espacio-tiempo y la luz es energía. Y la energía es materia, la equivalencia de energía es materia. O sea que la luz también tenía que sentir el efecto de esa curvatura. Entonces, que un rayo que venía de una estrella detrás de esta masa, al pasar cerca de la masa, se debía curvar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, si yo observaba durante un eclipse antes y después de un eclipse se observaba la posición de una estrella? Digamos que esta es la posición real. Cuando pasa por el Sol, durante el eclipse, el rayo se curva y pareciera para este observador que la posición en el origen, en la fuente, es esta, cuando en realidad es esta. ¿Cierto? Obviamente yo no puedo mirar detrás del Sol a pleno día, porque es que el Sol me encandila, no ve nada. Pero cuando hubiera un eclipse solar completo, entonces yo sí podría observar las estrellas que hay alrededor del Sol. Y cuando se quite el Sol, por la noche yo puedo mirar la estrella y ver realmente cuál es la posición. O antes del eclipse. Entonces este señor Arthur Eddington, que fue el que digo que prácticamente casi todo estaba organizado ya en la física. Este señor es otro personaje importante en la física y es inglés. Estamos en la Primera Guerra Mundial. Están enfrentados los alemanes y los ingleses. Un alemán con una teoría y un inglés conoce la teoría, entiende la importancia de la teoría y quiere demostrar que esa teoría es correcta. Y este es el señor Eddington. Este señor había un eclipse en 1917 y él quería ir allá a tomar las medidas. Pero resulta que estamos en plena guerra mundial, entonces no hubo forma de organizar esa expedición. Pero en 1919 hubo otro eclipse. Entonces, ahí sí este señor se pegó su viajecito hasta Brasil, ¿cierto? Con un poco de instrumentos, armó su campamento allá y se puso a observar durante el eclipse. Casi que no lo logra porque estaba nublado el día y solamente durante un espacio de 15 minutos, afortunadamente, se despegó el cielo y pudo verse el eclipse total de sol y medir, ¿cierto?, la posición aparente de la estrella y compararla con la posición que él había determinado antes del eclipse. Y encontró que exactamente la diferencia que, de hecho, exactamente no, pero que había una diferencia pronosticada por la ecuación de la gravedad de Einstein. Y entonces mandó un telegrama diciendo, Einstein está en lo cierto. Y ese telegrama se convirtió en una noticia internacional, como cuando nosotros vimos recientemente decir que se había descubierto el bosón de Higgs y fue una noticia mundial, primera página de todos los periódicos y todo. En ese momento, también en el mundo, la noticia de que Einstein estaba en lo cierto se convirtió en noticia internacional y Einstein se convirtió en un personaje famoso, todo el mundo. Bueno. Finalmente, en 1921 le dieron el premio Nobel a Einstein, pero a él lo dieron por la teoría de la relatividad. ¿Por qué? Porque la persona que estaba estudiando, pues, los aportes para verificar que sí eran dignos del premio Nobel, no entendió la teoría de la relatividad. Además, pensaba que pronto, más tarde, alguien iba a decir que esa teoría estaba incorrecta. Entonces se le dieron, ¿por qué? Por el efecto fotoeléctrico. Recordemos el desprendimiento de electrones producido por un rayo de luz. Bueno, sigamos. Después ha habido muchas verificaciones de la validez de la teoría. La teoría predice la existencia de ondas gravitacionales, predice la existencia de agujeros negros.
todo eso se ha comprobado después que existe, que realmente esto es así. Hay un libro escrito por Stephen Hawking que se llama Hombro de Gigantes, que recopila la obra, los escritos de Copérnico, Galileo, Kepler, Newton y Albert Einstein. Está en español. ¿Alguien lo quiere leer? Realmente es muy pesado, es como para uno cuando uno tiene sueño y quiere dormir. Rapidito. Cuando está desvelado. Para uno muy desvelado. Eso son disertaciones bastante elaboradas y escritas. Los cambios de paradigma, bueno, entonces, como decíamos, la física clásica, que es la física newtoniana, comparado con la física moderna, ahora lo que se habla es de la relatividad y mecánica cuántica. La realidad infinita decía Newton, la física clásica, ya decimos que la velocidad de la luz es infinita y es constante para cualquier observador. El tiempo y el espacio son absolutos, no, el tiempo y el espacio dependen de la velocidad y la presencia de materia. El tiempo y el espacio son entidades independientes. No, señor, estamos en un entramado de espacio-tiempo. La velocidad está constituida por partículas que predicaba Newton. Ahora se habla de la dualidad onda-partícula. O sea, los electrones son a la vez ondas y son partículas. Una vez se manifiestan sus propiedades de partículas, otra vez sus propiedades como ondas. Eso es lo que llamaron ¿quién? La maldita partícula de Dios. No, ese es el botón de Higgs. Después de la siguiente charla, si alcanzamos a llegar allá, Y otra como partícula. el botón de Higgs, realmente el botón de Higgs es una perturbación del campo de Higgs. Y el campo de Higgs es el que da la masa, la sensación de masa a las otras partículas. Esa es la partícula de Dios, porque pues es la partícula que le da masa al resto de las partículas. Pues la partícula no, la que le da la masa es el campo de Higgs, y la perturbación del campo de Higgs es el bosón de Higgs. Pero después vamos, en la misma clase vamos a ver que la clase. No, en la misma charla vamos a ver lo que llama la teoría estándar de partículas. Es el modelo matemático modelo conceptual y matemático más impresionante que ha desarrollado el hombre. Es capaz de predecir propiedades de partículas hasta con las 13 cifras decimales. Y después los grandes desarrolladores de partículas se ha comprobado que efectivamente lo que decía la teoría estándar de partículas es así. La teoría estándar de partículas fue la que predicó el bosón de Higgs. Se gastó 70 años para construir un aparato que fuera capaz de generar la energía suficiente para que en una colisión se reprodujeran las condiciones iniciales del universo, donde aparece el bosón de Higgs. El bosón de Higgs nadie lo vio, porque yo una trillomésina de segundo, pero se pudo ver el rastro de esa colisión, como cuando un detective empieza a deducir quién fue el asesino con base en las pistas. Así también se dedujo la existencia del bosón de Higgs, pero nadie lo vio, nadie cogió un bosón de Higgs con pinza y dijo, este es el bosón de Higgs, no. Bueno. No, toda la inteligencia artificial de que se ha hablado está basada en todo esto. Los computadores, los celulares, todo está basado en la mecánica cuántica. Si no se hubiera la mecánica cuántica, no teníamos nada de eso. Todo el mundo moderno, toda la tecnología, es con base en las propiedades de mecánica cuántica. Yo creo que no va a tener tiempo si no llegar hasta aquí, porque no es muy pesado. Todavía nos falta un buen pedazo. Si pues damos más aquí, pues continuamos en la siguiente charla. Pero sí les quiero dejar aquí la siguiente consideración con respecto a la teoría de la relatividad. Diríamos, y cuando un cuerpo se mueve, el concepto, el intervalo de tiempo que mide es distinto de si está en reposo. ¿Cierto? Todos trabajamos con GPS, ¿no? Nosotros ahora, para ir a cualquier parte, usamos el Waze. ¿El Waze está basado en qué? Es un sistema satelital para definir la posición de un cuerpo sobre la Tierra, con base en que en una triangulación. En este caso, realmente es entre 4 o 5 satélites. Hay una nube de satélites alrededor de la Tierra que está mandando información permanentemente de la posición del satélite y del tiempo que está midiendo el satélite. Hay un reloj atómico de altísima precisión y le está mandando señal. Entonces, estos aparatos nuestros, digamos, capturan la señal que está mandando esos satélites
con 4 satélites, él es capaz entonces de deducir cuál es la posición. Pero el satélite se está moviendo. Entonces, en el satélite, yo cojo un par de relojes atómicos de altísima presión, uno lo dejo en la Tierra y el otro lo mando en ese satélite a viajar por el espacio alrededor de la Tierra. Cada día, el reloj del satélite, como está moviéndose, el tiempo se dilata. Cada día ese reloj se atrasa 38 microsegundos, ¿cierto? Parecía muy pequeño, pero si eso se va acumulando, entonces al cabo de 2 o 3 días, la posición que me envía el satélite es que yo estoy a 15 o 20 metros de distancia, ¿cierto? Así nadie llegaría a su destino, porque rápidamente se perdería, ¿cierto? La precisión. Entonces, ¿qué hay? Esos sistemas satelitales tienen una corrección para tener en cuenta que el reloj atómico del satélite está andando más lento, ¿cierto? Y también la presencia de materia también altera el tiempo. Por ejemplo, si yo me estoy acercando a un agujero negro, ¿qué es un agujero negro? Es una región del espacio de una concentración de materia gigantesca. O sea, es inimaginable la densidad de la materia en un agujero negro. Entonces, si yo estoy observando a una persona que se acerca al agujero negro, a medida que esa persona se acerca al agujero negro, yo veo que la persona cada vez viaja más despacio, más lento. Y cuando llega a lo que llaman los eventos sucesos, esa persona queda estática. El tiempo no parece transcurrir. Otra cosa interesante, ¿qué pasaría si yo viajara a la velocidad de la luz? El tiempo que vería yo, ¿cuál es? 0. 0. 0. Para un fotón que se produjo, se liberó, digamos, cuando el universo tenía apenas 380.000 años, ahora después lo veremos en la charla, ese fotón ha viajado para nosotros 13.400 millones de años. Si yo fuera un fotón, no transcurría nada. El tiempo no se ha movido. El tiempo es una sensación, pues se habla del tiempo psicológico, del tiempo real, se habla de muchas clases de tiempo, pero el tiempo es una consecuencia de que nosotros no viajamos a la velocidad de la luz. Para viajar a la velocidad de la luz, ningún cuerpo lo puede hacer si tiene masa, porque la masa inercial obliga que para que yo pueda alcanzar la velocidad de la luz, yo tendría que tener una energía infinita, impulsante. Es imposible. En los redes de partículas se ha llegado a tener protones viajando al 99.99% de la velocidad de la luz, pero no al 100%, porque entonces no podía ser un fotón, tenía que ser un protón, sino un fotón, que no tiene masa. No sé si me entienden por qué la velocidad se tiene con la velocidad. El tiempo se tiene con la velocidad o no. A ver si aprovechemos 5 minuticos y suspendamos aquí. Queda ahí, hasta ahí el tema. Después vamos a ver cómo no solamente el universo es como dice Einstein, sino que el universo se está expandiendo. Cómo hay otras entidades del universo que aparecen nuevas en los últimos 20, 30 años. Aparece la materia oscura, la energía oscura. Vamos a ver a qué se rellenan esos conceptos. Pero el tema de la velocidad de la luz es el siguiente. Yo puedo construir realmente un reloj, que sea un reloj atómico. O sea, un fotón que vaya a una placa donde hay un espejo y rebote, ¿cierto? Es una especie de, como de qué? De contador, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en reposo, yo veo que el rayo de luz viene hasta este punto y rebota, y yo en un espacio de tiempo dado puedo contar cuántas veces hubo ese rebote. Pero pongamos entonces que yo voy en un tren y de un punto del vagón mando un rayo de luz a otro punto del vagón. Entonces, para la persona que va en el tren, él vería lo mismo, un reloj que va y viene.
Pero si yo estoy en la plataforma de la estación y veo pasar el tren, ¿yo qué vería? Vería que en un momento dado salió un rayo de luz, ¿cierto? El tren se está moviendo hacia allá. Y el rayo de luz golpea la pared y regresa a este punto. Entonces, el rayo de luz tuvo que haber dejado más distancia porque el tren se estaba moviendo. No es lo que observa la persona que está en el tren, no. Es lo que observa quien está en el reposo. Sí. ¿Qué pasa si esta velocidad del tren es igual a la velocidad de la luz? Este rayo jamás encontrará en la pared. ¿Por qué? Porque esta pared está moviendo a la misma velocidad de la luz. Entonces, nunca rebotará. Ya el tiempo en el reloj, digamos así, mental, no escoge. Por eso, entonces, a la verdad, nosotros no experimentaríamos el transcurso del tiempo. Bueno, espero no haberlos enredado mucho o No, es muy interesante. por lo que sea. Ana tiene razón cuando dice, no te pongas a explicar muchas cosas porque vos te vas por las ramas y volvés, pero para mí es inevitable hablar de esa forma. Estuvo excelente.